Y si te dijera que la palabra Navidad no comenzó en un pesebre, ¿qué me dirías? ¿Sí? Sino en un campo de batalla invisible. ¿Qué piensas? ¿Que aquel bebé envuelto en pañales fue en realidad el primer movimiento militar del cielo? Comencemos por Belén. En hebreo, la palabra Beit Lehem, que aquí se las voy a dejar, significa casa de pan. Aquí tienen la transliteración. Pero la cosa se pone más interesante. Porque hay algunas cosas que uno investiga y lee, ¿no? Pero pan en hebreo es la palabra lehem. Por eso Beit, casa, lehem, pan. Y la palabra guerra en hebreo es la palabra milhama, ¿sí? Ambas comparten la misma raíz. O sea, la palabra lehem y milhama comparten la misma raíz, esta que está aquí. La raíz que habla del alimento, pero también la raíz habla de la batalla, de lo que te sostiene, que es el pan, y de lo que debes hacer para ganar una guerra. ¿Qué debes hacer? Pelear. ¿Casualidad o mensaje? ¿Qué piensas? Porque resulta extraño, ¿no? Que el pan de vida naciera exactamente en Belén, la casa de pan. Pero más extraño aún es que esa misma raíz hable de guerra. Como si Dios anunciara el pan que envió desde el cielo, vino a pelear. Algo así. Y ahí lo ves claro cuando lo lees en el Nuevo Testamento. Sin filtros románticos, sin nada que lo tape por allí. Jesús nace. Y al instante Herodes, ¿qué hace? Desata una masacre contra niños inocentes. Y la pregunta que uno se hace es, o sea, ¿esto suena a una escena de nacimiento o a un contraataque desesperado en medio de una guerra espiritual? Porque nosotros vemos la Navidad como algo, o sea, muy celestial, muy espiritual, pero lo que nosotros no entendemos es que la Navidad trae algo mucho más atrás, que es una guerra que se libró desde los cielos. Y que el reino de las tinieblas no quería que este Salvador viniera al mundo. Entonces la Navidad nunca fue pacífica, según lo que estoy viendo y lo que estamos entendiendo. Fue una invasión. El reino irrumpiendo en territorio hostil. La luz entrando donde las tinieblas se habían acostumbrado a gobernar. Porque Jesucristo llega en ese momento. La promesa antigua aplastando la cabeza de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, empezando desde una cuna, en un humilde pesebre, ¿en dónde? En Belén, en Beit Lehem. Y entonces Jesús aclara años después, para completar el cuento, ¿no? Yo soy el pan que descendió del cielo. En hebreo, Ba Min Hashamayim. El pan que desciende en modo comandante y no vino aquí a esta tierra para turistear, no vino de turista. Ahora déjame que conecte esto con una joya que casi nadie ve. El Salmo 127, versículo 2 dice, por más que madrugues y trasnoches y comas pan de dolores, Dios da a su amado aún mientras duerme. Piensa por un momento, pan, dolor, esfuerzo, guerra existencial y Dios diciendo, tu lucha no depende de tus fuerzas, sino del pan que yo te envío. ¿Ves la conexión? Belén, Beit Lehem, casa del pan. Jesús, pan del cielo. La misma raíz, pan y guerra. Y el Salmo 127, versículo 2, el pan que Dios da al que ama. Y de paso, para cerrar el cuento, Herodes, la respuesta que da es una respuesta muy violenta desde las tinieblas para contratar al reino de los cielos. Y eso es lo que me hace muchas veces pensar, que a veces nosotros creemos que la Navidad es un nacimiento tierno, ¿verdad? Cuando en realidad es una parte de ese nacimiento, es una guerra espiritual.
La Navidad es Dios irrumpiendo, declarando que la oscuridad no tendrá la última palabra, que la muerte no reinará para siempre y el pecado no seguirá esclavizándonos más ni esclavizando más a los hijos del cielo. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista espiritual y celestial, el pesebre fue un desembarco, una invasión silenciosa, una misión de rescate. Y la pregunta inevitable en esta parte sería, si Navidad es guerra o es una guerra, ¿ya tú escogiste el lado donde tú quieres pelear? Y aquí tienes algo que quizás nunca habías pensado. En esta vida, todos peleamos por pan. Peleamos por el sustento. Y llámese pan al alimento diario, a lo que muchas veces salimos a buscar cada día. El sustento. Peleamos para sobrevivir. Peleamos para poder tener en nuestras mesas la comida. Peleamos para no caer, para no rendirnos, para no morir de hambre, física y espiritualmente. Esa es nuestra batalla diaria y la conocemos muy bien. Pero en la historia de la Navidad, Dios nos muestra algo más profundo. ¿Qué nos muestra la historia de la Navidad? Y es lo que quiero que veamos y que tengamos en reflexión. Nosotros peleamos por pan, pero el pan de vida peleó por nosotros. Y Jesús no solo nació, sino que descendió. Y descendió para luchar, para rescatarnos, para alimentarnos con un pan que no se compra, que no se gana, que no se merece. El pan que descendió del cielo no se obtiene por la fuerza, sino porque el Hijo peleó la guerra que tú y yo jamás pudimos o podríamos haber ganado. Así que la pregunta verdadera no es solamente, ¿ya escogiste de qué lado pelear? La pregunta real entonces sería, ¿vas a seguir luchando por panes que se acaban? ¿O vas a recibir el pan que luchó por ti? Porque la Navidad no te ofrece una fiesta, te ofrece un rey, no te ofrece un recuerdo, te ofrece una batalla ganada. ¿Qué te ofrece un pesebre? Te ofrece el pan que da vida al mundo.